Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Después de una semana de descanso nos volvemos a encontrar. A ver. Hoy día hay poquitos que pasar. Y chicos, vamos a iniciar como todas nuestras semanas con nuestra asistencia. 18 de abril. Qué rápido se pasan los meses. Listo, iniciamos, muchachos. Alarcón. Presente, profesora. Encalada. Encalada. Hernández Mendoza. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Trujillo. Presente, profesora. Buenas noches. Guamaní Huarcaya. Presente, profesora. Luján Nieto. Buenas noches, mis presentes. Maldonado Oliveira. Maldonado. Osorio Casma. Osorio Casma. Osorio Casma. Ramírez Trauco. Ramírez Trauco. Guerén Bravo. Guerén Bravo. Condos Tohuamán. Presente, licenciada. Muy bien, listo. ¿Alguien que no haya llamado? 5, 6, 7. 1, 2, 4, 6. Maldonado, ¿y estás? ¿Por qué no me contestaste, Maldonado? Bien. Listo, ya tenemos una nueva clase. Nos toca hablar sobre electroterapia, electroestimulación. Es una clase un poquito pesadita. Ya nos va a tomar de repente 2 o 3 sesiones. Así que quiero por favor que despierten bien, abran bien los ojos y presten todos sus sentidos. ¿Ya? Porque hay ciertos términos, hay diferentes tipos de corrientes, diferentes modos de emplearla. Así que mucho va a depender de cómo es que ustedes hoy día lo entiendan, presten mucha atención, ¿sí? Para que puedan más adelante aplicarla con sus futuros pacientes, pues, chicos, ¿sí? A ver. Les voy a poner un video que es el mismo, que está en su plataforma, manera de introducción, para saber, pues, qué es una corriente, ¿no? ¿Qué es una electroestimulación? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? A ver. ¿Qué es la electroestimulación? ¿Cuándo la empleamos y qué beneficios va a tener? Bueno, pues vamos a ver que la electroestimulación es una técnica instrumental que va a comprender el uso de la corriente eléctrica para tener un beneficio terapéutico, ¿vale? La electroestimulación tanto la podemos emplear para generar analgesia, ¿no? Como sería en el caso de, por ejemplo, la corriente más famosa analgésica, el TENS, ¿vale? Que sería pues aplicar con unos electrodos este tipo de corriente que al final lo que nos va a hacer es generar analgesia, ¿vale? Pues en las zonas donde pongamos a estos electrodos con esta corriente. Y luego también por otro lado lo podemos utilizar para potenciar la musculatura, aunque esto realmente solo va a ser una ayuda para que esta musculatura se potencie un poco más rápido o sobre todo en casos donde tengamos muy poquita fuerza o una atrofia, pues la utilizaremos mucho para eso, para un poco ayudar al paciente a que tenga ese reentrenamiento y esa ganancia de fuerza mientras realiza ejercicio con esa electroestimulación de potenciación. ¿Vale? Entonces realmente va a tener muchísimas indicaciones a nivel de patología musculoesquelética, ¿no? Pues lo que hemos dicho, el reentrenamiento, también lo podemos usar por dolor, por cualquier algia en general, sea lumbalgia o sea lo que sea,
y luego pues en esos casos de debilidad. En cuanto a contraindicaciones, las contraindicaciones sobre todo van a ser a nivel de que no podemos tener ningún implante metálico cerca, pues porque no le conviene que pase corriente eléctrica. Luego también no vamos a poner electrodos con esa corriente en zonas muy sensibles, como por ejemplo en el cuello o en la cara, ¿vale? Y luego también vamos a evitar utilizar la electroestimulación en gente que tenga trastornos de la sensibilidad, ¿no? Que no nos puedan decir si la corriente está muy fuerte o está muy alta, porque siempre va a haber un parámetro que vamos a poner, que es la de intensidad, y eso va a depender de la sensación del paciente. Entonces, si no, ese paciente no siente o tiene problemas de sensibilidad, pues nos la vamos a aplicar porque no vamos a saber si realmente la estamos poniendo muy fuerte o no, ¿vale? Y a nivel de efectos fisiológicos, pues vamos a conseguir liberación de endorfinas, mejorar la circulación con una vasodilatación y pues también lo que comentamos de ayudar un poco a esa activación de la musculatura en un caso de debilidad. Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen para que te hagas la idea pues de cómo sería emplear esta electroestimulación, ¿vale? Como hemos comentado, pues sería el aplicar electrodos, ¿vale? La zona interesada, en este caso se está utilizando para hacer una electroestimulación de potenciación del cuádriceps, ¿vale? Y entonces pues se conecta con los cables a la máquina y ponemos el programa que nos interese, que en este caso, como comento, parece que va a ser para una potenciación de esta musculatura. Bueno, espero que esté. A ver, chicos. Algo que les llamó la atención del video, algo que por ahí no entendieron, que dijeron, ah, eso sí, yo lo he visto, me lo han puesto. A ver, algo. ¿Pueden comentarlo, por favor? Realmente necesito que todos estén despiertos y participen, chicos, porque esta es una clase sumamente importante para ustedes. ¿Ya? Dependiendo del tipo de corriente, porque hay un montón, dependiendo de su modalidad, dependiendo de la polaridad, y que lo vamos a ir viendo poco a poco, es cómo ustedes van a hacer su tratamiento con el paciente. No es por poner corriente y porque le pongo alguna corriente a mi paciente y ya está, sino que tienen que saber cuál es la que van a poner, ¿ok? A ver, vamos a empezar. ¿Qué pudieron aprender del video? ¿Qué me pueden decir? Nadie. Empiezo a llamar. A ver, Alarcón. Alarcón. Profesora, que se usa corrientes eléctricas para los pacientes con enfermedades como la tendinopatía, los dolores, lumbalgia. Ok. Guamaní continúa. ¿Qué más se observa en el video? Guamaní. Hernández Trujillo. Hernández Trujillo. Tampoco está. Luján Nieto. Luján. A ver, hija, continúa lo que habló Alarcón. Que en el video se observa que le están aplicando corriente en el cuádriceps, si no me equivoco era. Ya, ¿qué más? De lo que hablaron, sus contraindicaciones, quiénes no pueden usarlo. Las contraindicaciones, creo que había dolor o eran las indicaciones. Indicaciones es para el dolor, ok. A ver, Mireya. Mireya. Sí, Miss. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Aparte de lo que han conversado tus compañeras. ¿Qué más dices en el video? También puede ser potencial muscular. Para potenciar el músculo, ¿no? ¿Qué más?
más mire, y aparte de potenciar el músculo. Medias. Fondo. Yo entendí que no se podía poner en algunas partes, una vez era el cuello, creo, si no me equivoco. Claro, no se puede poner en zonas muy sensibles como Y tampoco, profesor, a las personas gestantes. y tampoco las embarazadas. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más encalada? Encalada. Llegaste tarde, creo yo. Sí, me dicen esa tarde. Ujú. Ya. A ver, con todo lo que han dicho es cierto, ¿no? Tampoco olvidarse que eso vamos a ver un poquito más adelante, indicaciones, contraindicaciones, ¿no? Pero aquí ya les dieron un grosso modo, ¿no? Personas pues que tengan la sensibilidad alterada, tampoco se puede usar porque no sabemos cuándo es que ellos van a empezar a sentir, ¿no? Si de repente tú estás con la corriente subiéndola 10, 15, 20, 30, 40, 80, 100 y el paciente no siente. Y imagínense, y para nosotros esa corriente es demasiado fuerte. Los pacientes que tienen problemas con la sensibilidad tampoco se puede usar, así como lo menciona Largo, ¿no? Listo. A ver, vamos a empezar entonces con nuestra clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Electroterapia es un tema muy amplio, ¿ya? Bastante amplio, porque encontramos un montón de corrientes, ¿no? Un montón de modalidades, y es importante conocerlas, ¿no? Corrientes de baja, mediana y alta frecuencia. Las de alta ya le hemos podido tocar a grosso modo en los temas anteriores, ¿cierto? Vamos a ver aquí las que usamos dentro de la fisioterapia también, ¿no? Como las de baja y mediana frecuencia. ¿Cuáles son los objetivos referentes a la electroterapia? Tenemos que identificar los términos físicos relacionados con la electroterapia, definir las diferencias entre corrientes directas, corrientes alternas, corrientes continuas y corrientes pulsadas, categorizar las características de diferentes formas de impulso, comprender los fundamentos biofísicos y los efectos biológicos de la electroterapia, interpretar la metodología del tratamiento, construir un ambiente seguro para el uso de equipos eléctricos, ¿no? Es importante conocer estos diferentes tipos de corriente, lo vuelvo a repetir, ¿no? Conocer sus efectos, que es lo principal, y cuándo emplearlos, ¿no? Es decir, en qué momento, en qué tratamiento, de acuerdo a la patología, vamos nosotros a usarlo, ¿ya? Y también debemos de, ¿qué cosa? Construir un ambiente seguro para el uso de los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sabemos manejar de manera correcta, vamos a tratar a nuestros equipos de igual forma, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es poner por poner cualquier tipo de corriente. Si bien es cierto, no podemos mecanizar, presiona este botón, presiona el otro y ya está la corriente, ¿no? Pego el adhesivo el paciente y ya está. Pero tenemos que ver que para la corriente hay polos, polo positivo y polo negativo. Entonces hay que saber dónde colocar ese polo negativo y dónde colocar ese polo positivo. Bien es cierto, entonces me duele el cuello, ok, le pego un parche acá, otro parche acá y pum, pone la corriente. No es así tampoco, hay que saber qué corriente aplicar. Porque muchas veces hay corrientes que, digamos, lastiman al paciente, ¿ya? Corrientes que queman. Así que son corrientes que muy rara vez se ponen, pero se usan, ¿sí? Pero es importante conocer, no vamos a hacer que nosotros queramos ponerla y podemos quemar a nuestro paciente, ¿ya?
Entonces vamos a definir qué es la electroterapia. Se define como electroterapia el uso con fines terapéuticos de la corriente eléctrica. Esta modalidad terapéutica ha experimentado un nuevo auge esta modalidad terapéutica experimentó un nuevo auge en los últimos años, es decir, año tras año ha ido evolucionando, se ha ido mejorando, se ha ido teniendo más evidencia. El desarrollo científico técnico de las nuevas tecnologías y de los microprocesadores han marcado un salto evolutivo en las posibilidades terapéuticas que sin lugar a dudas seguirán teniendo un impacto positivo en la recuperación de los pacientes. ¿Okay? Para eso también hay una historia de la electroterapia que vamos a verlo ahorita, para que conozcan cómo va la corriente evolucionando, ¿no? Al paso de los tiempos. ¿Ya? A ver, listo. Listo. Vamos a ver la historia, entonces, un poco de historia acerca de la electroterapia. El primer aporte conocido acerca de los fenómenos eléctricos corresponde a Tales de Milet, en el año 600 antes de Cristo, chicos. Mira, desde donde ya vienen empleando o desde donde empieza todo esto de lo que es la electroterapia, ¿no? Aunque ya se había aplicado en tratamiento de algunas artralgias con la descarga eléctrica producida por el pez torpedo, ¿ya? Estos peces producían descargas eléctricas. Entonces, ¿cómo fueron estudiando? Fueron estudiando cómo es que el efecto que producía estas descargas que producían los peces, ¿no? Hacia los pacientes y en su gran mayoría, en aquellos que tenían un problema artrálgico, ¿no? Se veía favorecido, ¿no? Esto ya se estudió mucho más adelante, ¿no? Ya fue estudiado, fue descrito durante los siglos XVIII por Walsh, ¿ya? Pero si retornamos, vamos unos años atrás, bueno, muchos años atrás, miren, desde qué épocas ya se habla de fenómenos eléctricos, ¿no? O sea, ya involucraban la electroterapia como algo terapéutico, ¿sí? Si bien es cierto, no estudiado científicamente, no aplicado y no descubierto en su totalidad con los efectos que producen, pero ya había ciertos rasgos. En el siglo XVI, William Gilbert, médico de la reina Isabel en Inglaterra, publica por primera vez un libro donde se establecen diferencias entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Ya? Entonces es diferente. Por eso ahora hay el magnetoterapia y electroterapia. ¿Ya? En el siglo XVII se establecen las bases para el desarrollo de la electroterapia. Son imprescindibles el descubrimiento de la corriente galvánica por Galvani, en el año 1789. Además de los aportes de Volta, ellos determinaron el valor de la corriente directa o la galvánica. ¿Ya? Entonces, ellos dos fueron muy importantes en lo que es la historia de la electroterapia. ¿Sí? ¿Ellos qué planteaban? Ellos planteaban a través de... Ahora sí. Los planteamientos básicamente fueron dados en el desarrollo de una electrotología. ¿Ya? Durante este siglo XIX, Faraday, ¿sí? Y en el año 31 inducieron este fenómeno eléctrico y lo iban incorporando a la práctica terapéutica. ¿No? Entonces, el paso de los años y los estudios que se vinieron dando con el pez que producía descargas, el uso de la electroterapia como algo ya terapéutico, y entre otras cositas más, y junto con el impulso que ya dieron Volta y Faraday, ¿no? Ya lograron incorporar ya a la práctica directamente, ¿sí? Lo que es la electroterapia de manera terapéutica, ¿ok?
Dice, ahora, Duchenne de Bullock, ¿sí?, suscribió el hecho de que ciertos músculos que se encontraban paralizados, ¿no?, conservaban la excitabilidad inducida por la corriente farádica, que es una de las corrientes que vamos a ir estudiando, ¿sí?, mientras que otros la perdían, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al principio era, vamos a decir, toda esta manera de experimento, porque recién están conociendo todos los beneficios de la corriente, y en algunos tenía unos efectos, y en otros no. Y eso de aquí va a depender, de acuerdo al tipo de la corriente, ¿no? En algunos, como nos escuchamos, que la galvánica, en este caso la farádica, ¿no? En unos decía que producía excitabilidad en los músculos, mientras que en otros producían pérdida, ¿no? Entonces en algunos el músculo se contraía, mientras que en otros no surgía ningún efecto. Entonces eso también dio paso o indicio a estudiarlas un poquito más y ver por qué en algunas personas sí y en otras personas no. O de repente el tipo de voltaje, o el tipo de frecuencia, o el tipo de estímulo, ¿no? A finales del siglo XIX, Alsova comienza a hacer aplicaciones con corrientes de más alta frecuencia y demostró la inexcitabilidad muscular y la producción de calor y la profundidad, ¿no? Entonces, ahí vimos que las corrientes de alta frecuencia, que ya la habíamos estudiado, que producían calor, mientras que las otras, ¿no?, producían inexcitabilidad en la musculatura, ¿sí? Whitney introdujo la diatermia por onda corta en 1910, mientras que en el año 1928 Kilpatrick da inicio a la diatermia por onda rada. Entonces, ya desde estos años, miren, la onda corta, lo que es la diatermia y los demás tipos de corrientes ya se iban, ¿no?, caracterizando por mediana, baja o alta frecuencia, viendo sus efectos. Ya mencionamos acá que unos tenían efecto calórico, ¿cierto? Mientras que otros a través de la musculatura. En principios de los años 30, Fabio, ¿puedes? En principios de los años 30 fue también de gran impulso. ¿Por qué? Porque en este año, digamos, como que empezó, digamos, el boom de la electroterapia. En estos años, en estos siglos, la electroterapia como que dio su mayor auge, ¿ya? Y sobre todo también se dio el surgimiento y la incorporación del ultrasonido, ¿ya? Tanto el ultrasonido como lo que es la corriente terapéutica en estos años, ¿no?, fue su mayor auge. Ya luego el siguiente periodo se da durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Habíamos dicho también que lo que es la fisioterapia y todo lo que abarca sus agentes físicos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, tras tener muchos pacientes heridos, personas amputadas y entre otros, ¿no?, empezaron a usar con fines terapéuticos los diferentes agentes, ¿ya? En esta etapa ocurre el desarrollo del auge farmacológico más novedoso y donde empezaron a aplicar la kinesiología y la fisioterapia, ¿no?, que de alguna manera opacaron el ritmo de desarrollo de la electroterapia. Si bien cierto, el ultrasonido como que dio más auge, pero la electroterapia no se quedó atrás, chicos. Ya más acá y un poquito más hacia nosotros, en la década de 80, 1980, cobra un auge nuevo los agentes fisioterapéuticos, ¿no? Ahí sí, ya con su nombre, bien propuestos, bien estudiados, con base científica, con más conocimientos, sabiendo ya más sus beneficios y su aplicación, ya tomamos el nombre de agentes fisioterapéuticos. Y ahí también incluimos a lo que es la electroterapia, ¿ok? Ya, y en esta última etapa se ha estado determinada por el desarrollo ya científico y técnico. Entonces ya había más evidencia, ¿no? Ya había más conocimiento.
ya utilizaban mayor tecnología, ¿no? Empezó a crecer microprocesadores y equipos sofisticados que garantizaban excelentes prestaciones, ¿no? Entonces ya había un equipo más contundente, un equipo más avanzado, ya se conocía mejor los beneficios, ya sabíamos en qué momento aplicarlos y para qué nos iban a servir, ¿sí? Entonces la historia de estos agentes con la fisioterapia tiene mucho que ver. Su mayor realce fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Si se dan cuenta, miren, en el año 1980, entonces, ahora pues, a ver, si contamos el 80, 90, 2000, 2020, hace 40 años, entonces puedo decir que la fisioterapia es relativamente joven, ¿no? También presenta fundamentos biofísicos, ¿ya? El electroterapia también tiene sus fundamentos. Y esto quiere decir que el cuerpo humano es un medio conductor de electricidad. Todos nosotros tenemos y conducimos energía, corriente, ¿no? Nuestro cuerpo también está cargado por electricidad. Y al paso de la corriente se producen cambios fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por eso cuando tenemos contacto con este tipo de corriente, ¿no? Chocan los iones y se produce un efecto. Porque nuestro cuerpo también tiene carga, ¿ok? La corriente eléctrica crea un campo eléctrico en los tejidos biológicos. Se puede decir que interviene en el metabolismo a nivel celular. En el proceso de la reparación ística puede inducir una estimulación neuromuscular o estimular de manera directa al músculo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, nuestro cuerpo también produce o es un conductor de electricidad, ¿ya? Al poner en contacto con la electroterapia, ¿ya? Surgen cambios a nivel biológico en nuestros tejidos, cambios a nivel metabólico y celular también. Muchos de ellos son por estimulación a nivel neuromuscular o directamente sobre el músculo. ¿De chicos? Ahora, tenemos que conocer algunos términos importantes, ¿ya? Cuando hablamos de electroterapia. Y dentro de ellos tenemos a la electricidad, un concepto, creo, o una palabra que ya le hemos escuchado, pero que vendría a ser la manifestación de la liberación y circulación de la energía de los electrones. La corriente eléctrica se refiere al flujo de electrones. Los electrones son partículas cargadas de manera negativa, ¿no? Con una masa muy pequeña. A eso llamamos electricidad. ¿Okay? Por eso nuestro cuerpo también tiene carga. Por eso a veces cuando chocamos entre dos personas, ¿no? Oye, esta es corriente, dice, ¿cierto? Otro término que tenemos que también tener muy en claro es diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Refleja la fuerza de desplazamiento de los electrones desde una zona de exceso a una de déficit. Su unidad vendría a ser el volt. ¿No? O sea, una zona donde hay demasiada carga, ¿no? Entonces ahí produce una diferencia de potencial a otra donde esta zona, ¿no? Está hay un déficit, ¿ya? De estos electrones. O sea, de uno que tiene muchos electrones hacia otra zona donde hay pocos electrones. ¿Ok? El voltaje. El voltaje nos dice que no hay un movimiento de electrones ni de ninguna otra partícula cargada, sino es establecida una diferencia de potencial. Acá volvemos a repetir ese término, ¿ya? Una diferencia de potencial entre un punto y otro, es decir, ese cambio, ¿no? De electrones de una zona que tiene bastantes electrones hacia una zona que tiene pocos electrones, ¿no? O carece de electrones, ¿sí? En este caso, el flujo de estas partículas cargadas siempre será desde donde hay mayor potencial, desde donde hay mayor carga, ¿no?
hacia una donde hay un menor potencial, una menor carga. Ya, ese juego, ese pase, no olviden, diferencia de potencial, ¿sí? Esto se va a dar en busca de ¿qué? De generar un equilibrio. Una fuerza electromotriz que produce un flujo de electrones se denomina bol, ¿no? Su símbolo, la B mayúscula, ¿sí? Chicos, si se corta, ingresamos con el mismo link, por favor. Ya. Nos vemos mucho que se dominaba bol, ¿no? Este flujo de electrones, y lo íbamos a definir como la diferencia entre la población de electrones entre un punto y otro. ¿Ya? Ahí vamos tres términos, que es electricidad, ¿sí? Es la electricidad que viene a ser, ¿cómo es que se manifiesta esa liberación de energía? ¿Sí? Diferencia de potencial, que de una zona de mayor cantidad de electrones se desplaza hacia una zona de menor cantidad de electrones, ¿no? Una zona donde hay un déficit. Y el voltaje, ¿no? Vendría a ser el flujo que se da en esta diferenciación de potenciales en un lugar donde no hay un movimiento de electrones, porque no hay una partícula cargada, sino lo que se busca, ¿qué? Un equilibrio, ¿sí? Otro término, amperio, ¿no? Símbolo es la mayúscula, medio echadita. Se refiere al movimiento de un column, ¿no? Un column que es su sigla, la C mayúscula. O que en términos, digamos, de números, puede ser 6.25 por 1018 electrones. Entonces, imagínense la cantidad de electrones para que sea un ohlom o un amperio. El amperaje define el rango de fluido de electrones, mientras que el coulomb indica el número de electrones, ¿no? Si lo queremos representar en números, tenemos a través del coulomb, ¿no? Pero si lo queremos decir con un rango donde fluye esa cantidad de electrones, es el amperaje. En la parte de la fisioterapia, generalmente vamos a trabajar en el orden de miliamperes. ¿Ok? Entonces, amperes más pequeños, más chicos. Sí, el amperaje es menor. Por eso se dice miliamperes. Su símbolo, la M minúscula y A mayúscula. ¿Ok? Este amperaje es la unidad de medida de la corriente. ¿Ok? Pues cuando vengan a programar los equipos o las máquinas, van a ver ahí miliamperios, ¿sí? Porque es la unidad de la corriente. No es una corriente como la que viene directo para los artefactos, en caso de que utilizamos para el televisor, el frigider, esas cosas, ¿no? Sino que es mili, son electrones o partículas mucho más pequeñas, el voltaje es mucho más pequeño, ¿ya? Específicamente para poder ponerla al cuerpo. Imagínense ponerse la corriente directa, ¿no? Que viene por el fluido eléctrico de los postes,